Bueno, y continuamos esta noche de martes, y os lo adelantaba yo, comenzamos ronda, una ronda que va a durar los próximos días y por la que van a pasar los candidatos a la alcaldía de Burgos en las próximas elecciones, que están a la vuelta de la esquina, quedan poquitos días para ese 26 de mayo. Tenemos el placer de contar con Raúl Salinero, candidato de Podemos a la alcaldía de nuestra ciudad. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas y gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos de ese programa, de esas propuestas que vamos poco a poco desgranando, conociendo en diferentes ámbitos. Ya hemos visto y escuchado algunas de esas iniciativas con las que Podemos pretende mejorar la capital burgalesa, en cualquier caso, pero yo tengo que preguntarte por el inicio de campaña, por cómo han sido estos días, porque se han dado las circunstancias de que al final habéis estado trabajando el último mes de una forma especialmente intensa, sé que también antes, pero las circunstancias han sido las que son. Dos elecciones muy seguidas, las generales ya pasadas, pero las municipales tomaban el relevo. Habéis trabajado intensamente para dar continuidad a esos proyectos. ¿Cómo se vive y además cómo se vive como candidato esta circunstancia? Primero, muy ilusionado, pero la campaña que nosotros hacemos, o este mes y pico que tenemos de muchísimo trabajo, también hay que decir que los periodistas estáis ahí en el cañón y nos seguís y nos aguantáis. Yo creo que al final para estas municipales es la segunda vuelta de las elecciones de abril. En abril España mandó un mensaje muy claro, dijo que quería futuro, que no quería pasado, que no quería blanco y negro y que quería futuro en progreso. Y tenemos ahora esta segunda vuelta que es ya en mayo y tenemos que consolidarnos y al final pues plasmar esa voluntad de los españoles y de los burgaleses realmente por llevar a cabo un cambio. Por tanto, queda muy poquito de campaña, pero tenemos mucha ilusión y creo que al final va a ser pues bueno, una realidad este cambio que nosotros proponemos. Voy a pedir a nuestros compañeros que nos pongan imágenes del inicio de campaña, hace tan solo unas jornadas, para que me hables mientras tanto de la candidatura de esas personas, de esos hombres y de esas mujeres que te acompañan en este nuevo proyecto, en esta nueva andadura. ¿Cómo se ha organizado esa candidatura, Raúl, y qué has tenido en cuenta? Porque si algo nos has explicado las últimas semanas es que son representantes de la sociedad burgalesa en cualquier caso, de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos. ¿Cómo lo has organizado? ¿Cómo se ha organizado? ¿Y qué puede prestar esta candidatura a la ciudad de Burgos a partir del 26 de mayo? Pues te agradezco muchísimo esta pregunta. Nosotros, como Podemos, nacimos un poco de esta semillita que era del 15M y que nació en el 2011, se sembró en el 2011 y en el 2014 pues ya empezamos a florecer. Hemos cambiado absolutamente todo en la política, hemos roto el bipartidismo, hemos planteado grandes proyectos a nivel nacional, como puede ser el salario mínimo interprofesional, y ahora, pues bueno, hemos decidido esta andadura municipal a partir de mayo ir como Podemos. Podemos confió en mí, lo cual se lo agradezco muchísimo a los inscritos, y me dieron también cierta libertad para hacer o diseñar la lista municipal. Cuento de la lista municipal con 30 compañeros y compañeras, donde al final lo que planteamos es una lista muy cohesionada, que saben muy bien cómo respira la ciudad, qué necesidades tiene, y me permitieron también pues, hacer una lista donde mayoritariamente hay gente independiente, de una gran valía, porque conocen muy bien las necesidades de la ciudad. Y tenemos a gente pues, bueno, extraordinaria como es Salva Luz, una persona que siempre ha estado inmersa en las campañas, en los programas de las personas de origen diverso. Tenemos a Margarita Arroyo, que es la número 2, que es una persona con una formación extraordinaria, que conoce muy bien la ciudad, una madre peleona. Y tenemos otros compañeros como puede ser Rubén Gabarri, que es otro compañero también independiente, pues que bueno, que conoce muy bien qué pasa con el pueblo gitano, lleva a cabo muchísimos proyectos para la incursión, bueno, para permitir al pueblo gitano seguirse desarrollando en la ciudad. Tenemos a Manuel Quintana, que es una persona extraordinaria, pues que lo conocéis todos porque es de estos entrenadores de deporte base, de halterofilia, que tiene, pues bueno, bajo sus alas a gente en las competiciones a nivel nacional, europeo. Al final es todo un crisol de grandes experiencias, de personas que sobre todo yo creo que lo que van a aplicar es sentido común para llevar a cabo el cambio en el ayuntamiento.
Bueno, esa es la candidatura con la que concurres a esas elecciones del 26 de mayo. Hemos visto algunas imágenes de ese inicio de campaña. Yo creo que al final se ha quedado un acto simbólico, ¿no? Ese pistoletazo de salida. Hablabas de algunos de los candidatos y si hablamos de las circunstancias que pueden concurrir a estos comicios, yo quiero preguntarte en primer lugar en qué ha cambiado el candidato, en qué ha cambiado Raúl Salinero respecto a elecciones anteriores, porque ahora ya no llegas de nuevas al ayuntamiento, Raúl, tienes ya la experiencia de estos últimos 8 años, 8 años intensos, porque además se ha dado la circunstancia de que has conocido el ayuntamiento en solitario, también arropado de otros compañeros. ¿En qué ha cambiado Raúl Salinero en este tiempo y qué puede aportar liderando esa candidatura? Luego vamos a hablar de esos proyectos. Soy la misma persona, pero con más canas y más experiencia. Yo creo que es una cuestión muy transversal, la gente sabe cómo trabajo y es transversal, pues que saben que me dedico con todo mi corazón, con todo mi tiempo al ayuntamiento, porque creo que la causa que tenemos es una causa justa. Siempre he tendido la mano a cualquier iniciativa, a cualquier proyecto que sea un cambio hacia adelante, un futuro digno, y lo que al final lo que tengo que agradecer es con los compañeros de Podemos que me pidieron que liderara este proyecto. Estamos con unas condiciones idóneas. Creo que nunca ha habido otras elecciones municipales donde concurran unas condiciones tan favorables para realmente crear un gobierno progresista, un gobierno de cambio. Y tengo que agradecer una y otra vez, pues bueno, todas estas personas que forman parte de la lista de Podemos y también el compromiso de Podemos pues conmigo, que me permite, por tanto, llevar a cabo o transmitir todas estas experiencias que tengo en el ayuntamiento. Unas condiciones idóneas. Todo apunta a que no va a haber ninguna fuerza que por sí sola vaya a poder gobernar en el ayuntamiento, que los pactos, el diálogo, las conversaciones van a marcar la gobernabilidad también en Burgos, por lo menos eso apuntan también las encuestas. ¿Cuál quieres que sea el papel de Podemos dentro de ese diálogo, de esos pactos? No sé si se descartan algún tipo de pacto a priori, si hay que esperar y dialogar en todo caso. Si no te gustaría formar gobierno con alguien ya de antemano, porque me imagino que en la cabeza del candidato estos días pasarán muchos escenarios posibles. Claro, yo siempre he defendido que esta campaña es la de la verdad. Tenemos que explicar, como siempre yo he hecho, a la ciudadanía en qué circunstancias estamos y hacia dónde tenemos que ir, desde mi punto de vista, pero siempre de forma sincera. En abril se plasmó que evidentemente el bipartidismo ya no existe, pero que existen mimbres suficientes para crear pues, un bloque de progreso y de futuro. Siempre he creído que tenemos que ir o tender la mano al Partido Socialista. Eso sí, nosotros somos al final la imagen y el concepto, el sinónimo, permíteme la expresión, del cambio. Ha habido estos años una gran coalición por parte del Partido Socialista y del Partido Popular y nosotros somos la garantía del cambio. Eso sí, yo hago un llamamiento a toda esa base del Partido Socialista, a los que se sienten socialistas de corazón, pues para que arrimen el hombro, porque al final en mayo tenemos, pues bueno, esta cita tan importante que es en las urnas y yo creo que puede haber cambio. Dentro de ese escenario, ¿perjudica, favorece que haya múltiples candidaturas? Y lo digo porque, claro, sí, hay muchas formaciones, en este caso de izquierdas, que están pidiendo el voto durante estos días y yo no sé si esa fragmentación del voto que puede darse perjudica, es un aliciente, es un atractivo para luchar todavía más para que en este caso los votos vayan a favor de Podemos. Bueno, estamos en democracia, cualquier formación o cualquier persona se puede presentar a las elecciones. Es cierto que la derecha está fragmentada en 5 partidos de las 9 candidaturas que hay y nosotros el deber que tenemos es de transmitir a la ciudadanía la necesidad que hay de concentrar el voto del cambio en Podemos. Primero por la experiencia, porque saben que hemos cumplido con los objetivos, saben que siempre hemos trabajado por intentar mejorar la vida de la gente, hemos trabajado por el feminismo, por el medio ambiente, por crear empleo digno y, por tanto, apelo a la ciudadanía pues, a concentrar ese voto del cambio, la necesidad del cambio en nosotros. ¿Cómo vería Podemos la irrupción de Vox en el panorama local dentro de la corporación municipal? Alguna encuesta apunta también, por ejemplo, a que podría sacar representación esta formación a partir del 26 de mayo.
estamos en democracia, cualquier partido se puede presentar, incluso aquellos partidos que plantean pues, la involución democrática o la involución de los derechos, de los derechos sociales, incluso del estado del bienestar. A mí lo que me preocupa más, al final, es superar ese bloque, el bloque de las tres derechas, el bloque que ya ha dicho Javier Lacalle que quiere formar con Ciudadanos y con Vox. Tenemos la posibilidad de hacerlo, siempre y cuando consigamos mantener la movilización en el voto y la ilusión en la gente para mayo. Vamos a hablar de algunas de las propuestas que hemos ido conociendo en los últimos días. Quiero destacar una materia cultural, por ejemplo, y que tiene que ver con el castellano, porque sé que además es algo transversal a lo que abogáis también desde el programa autonómico, pero porque lo hemos escuchado en varias ocasiones y por la importancia que tiene para una provincia y sobre todo para una ciudad, ¿no?, como la nuestra, esa apuesta, porque al final entiendo que aunque afecte a Valpuesta, Burgos debe tener ese lugar protagonista, ¿no?, dentro de esa capital del castellano que defendéis. Se lo hemos escuchado también al líder autonómico de la formación. ¿Por qué es imprescindible que se den los pasos necesarios para que en ese ámbito cultural Burgos sea reconocida como tal? Primero porque la lengua es cultura y la lengua lo que nos permite es, pues bueno, crear una sociedad más avanzada, nos permite, es un elemento de cohesión. Lo que parece es que el Partido Popular, el hecho de que Burgos fuera ese referente del castellano le molestaba. Un ejemplo muy claro, la Colegiata de Valpuesta, que es, digamos, el origen un poco del castellano escrito, está totalmente olvidada. Animo a cualquier burgalés o burgalesa a visitarlo y se le caerán las lágrimas al ver el estado en el que se encuentra. Burgos, como bien has dicho, es la capital de la provincia y creemos que tiene que ser Burgos, nuestra ciudad, la que impulse al final este proyecto que nosotros planteamos como Burgos capital del castellano. Esto nos permitiría, primero, promocionar mucho la ciudad, nos permitiría también crear un motor cultural, un motor económico e incluso a nivel provincial pues crear dinámicas para evitar la despoblación. Estamos en un sitio envidiable, con una cultura envidiable, con una tradición envidiable. Lo que pasa es que siempre hemos tenido el lastre del Partido Popular. Nosotros estamos convencidos de que una de las grandes salidas económicas para la ciudad y también culturales es la lengua castellana. Y simplemente para terminar con un dato. Cada año a Salamanca van 30.000 estudiantes para formarse en el castellano. En Burgos vienen 1.500 personas. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente porque el Partido Popular no ha hecho nada por la lengua castellana o no ha hecho nada porque Burgos sea también absorba a toda esta gente o a todas estas personas que se quieren formar en nuestra rica lengua. De la atracción turística y educativa, podemos decir, también a un proyecto que esta misma mañana hemos escuchado, ya hemos hablado en otras ocasiones de él, el que hace referencia al silo, y sí que me parece un elemento diferenciador respecto a otras candidaturas, porque, por ejemplo, desde el actual equipo de gobierno se ha dicho que es impensable que se pudiera reconvertir ese silo por las características en las que se encuentra. Sin embargo, Podemos dice, bueno, tenemos no solo que reconvertirlo, sino darle un nuevo uso, acercar a la gente joven, dar nuevas opciones y además hacerlo en un barrio como el de Capiscol, ¿no? Claro, la tendencia del Partido Popular siempre ha sido apoyar o concentrar todo en el centro. Las grandes dotaciones culturales, donde las tenemos, en el centro. Las grandes dotaciones sociales, también en el centro. Y yo creo que también es hora de empezar a pensar en los barrios. Capiscol y Gamonal, pues es de las zonas que más densidad de población tiene y a su vez de las que menos dotaciones hay. Nosotros lo que hacemos es recuperar un proyecto en el cual todas las formaciones políticas antes del 2011 estaban de acuerdo, que era destinar el silo de Capiscol a una gran dotación social para permitir, pues bueno, proyectos de cultura, proyectos intergeneracionales, ludotecas, incluso de ocio para los jóvenes. Y esto nos permitiría, por una parte, evitar lo que plantea el Partido Popular, que es especular con ese terreno. Ellos lo que quieren es demolerlo para construir 90 viviendas, nada nuevo, ya sabemos cómo actúan. Y luego, por otra parte, lo que está provocando también el Partido Popular es expulsar a las familias de Capiscol, principalmente. ¿Por qué? Una familia joven tiende a irse a otros barrios, porque Capiscol, digamos que no se ha modernizado, principalmente con las dotaciones sociales. Nosotros, mientras unos hablan de nuevo y como de forma muy pesada de volver a hacer un bulevar en la calle Vitoria,
más baldosas, ellos están siempre en el debate a ver quién pone la baldosa más grande, nosotros hablamos de equipamiento y de futuro para los barrios. ¿No será entonces una legislatura de nuevas inversiones o de grandes proyectos, sino más bien de reutilización y reciclaje de aquello que ya se tiene, de puesta a punto? Yo creo que eso es un poco la filosofía hacia donde tenemos que ir. Y no solamente lo decimos nosotros, sino también lo dice el Parlamento Europeo. Dentro de nuestras propuestas, lo hemos titulado así, un plan V de Burgos. Lo que queremos hacer con ese plan es un plan verde para permitir la rehabilitación de las viviendas con conceptos medioambientales y de accesibilidad, rehabilitar las instalaciones municipales, apostar, por tanto, en crear a través de la transición energética un gran nicho al final de empleo. El silo es ese gran ejemplo. Cómo con una infraestructura existente podemos hacer una inversión que nos permitiría, primero, solucionar los grandes problemas que hay en el barrio de Capiscol y luego, a su vez, generar empleo y empleo de calidad. Quiero hablar también de la industria y del empleo, Sí. por aquello que supone para una ciudad como la nuestra. ¿Qué plantea Podemos? Precisamente, yo sé que no es una competencia directa del ayuntamiento, pero al final cualquier ayuda es poca, ¿no? En un momento Sí. como el actual, en el que hay que sumar esfuerzos para dar posibilidades a la gente que nos está viendo, y en este caso creo que hay que ligarlo en una ciudad como la nuestra a la industria, puesto que somos la capital de la comunidad. ¿Qué hay que hacer en este sentido? ¿Qué hay que desarrollar? ¿Por qué hay que apostar para que al final aquellas propuestas que estén sobre el papel puedan traducirse en eso, ¿no? En generación de empleo, en puestos de trabajo, y que esos sean sobre todo de calidad, que es algo que demanda la ciudadanía en un momento como el actual? Es evidente que tenemos muchos retos, más que nada porque la gestión del Partido Popular lo que ha provocado es que se enquisten problemas. El primer problema que hay es que Burgos es la capital de provincia que menos industria ha captado en los últimos 8 años, lo cual al Partido Popular se le tendría que caer la cara de vergüenza. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que el 80% de nuestro sector productivo son pymes. Y la tercera cuestión es que esta supuesta refinanciación del consorcio del desvío y de Bealunquejar ha puesto a Burgos una deuda histórica. Este pacto que han tenido, esta gran coalición que se ha mantenido estos 4 años, ha supuesto que tengamos 287 millones de euros. Por tanto, tenemos que ser creativos, y creativos sobre todo apostando por las pymes. Son las pymes y los autónomos los que nos van a permitir crecer, y son los autónomos los que van a tener o van a ser las grandes industrias del futuro. Yo creo que la primera fase que tenemos que hacer es llevar a cabo el plan verde que planteábamos, una apuesta directa por las pymes, revitalizar un poco todo el sector de la construcción, pero con un buen criterio, con el criterio de la transición energética. Nosotros planteamos también un plan de juntar a los jóvenes con las pymes. ¿A qué me refiero? Queremos sacar una línea de microcréditos que permitan a las pymes o bien llevar a cabo nuevos proyectos o bien modernizarse. ¿Y esto con qué? En consonancia con todos los jóvenes que se han formado, que tienen pues, bueno, una formación extraordinaria, muchísimas ideas innovadoras. Entonces, ligarlo para que las pymes, que siempre han estado olvidadas por parte del ayuntamiento, se puedan modernizar. Lo segundo, ¿cuál es? Yo creo que la época de los grandes contratos, como plantea el Partido Popular, las grandes contratas, que ya sabemos cómo termina todo esto, que son los grandes casos de Bárcenas, ¿no? ACS con Florentino Pérez y demás, esto lo tenemos que desterrar. Entonces, lo que queremos hacer es los grandes contratos, dividirlos en contratos y centrar estos contratos en las pymes locales. Eso nos permitiría tener pymes fuertes, a la vez que desde un presupuesto del ayuntamiento, que ya sabes que ronda en torno a 200 millones de euros, pues bueno, a echarles una mano. Y la tercera pata, y permíteme, yo creo que hay que apostar por las pymes innovadoras. Tenemos que aprender siempre de los que tienen grandes experiencias, ¿no? Y que la tienen ya contrastada. Tenemos que aprender del País Vasco y tenemos que aprender de Cataluña. Y las pymes innovadoras se hace una apuesta increíble desde la propia institución, con contratos reservados. Se hace un contrato reservado para que una pyme que está innovando en una tecnología, pues bueno, pruebe en la ciudad cómo se puede implementar. Y está funcionando muy bien y permite también tener un sector productivo fuerte, ágil y moderno. ¿Qué papel debe tener el ayuntamiento a la hora de reivindicar aquellas ayudas que deben completar todas estas apuestas, sobre todo en el ámbito industrial? Lo digo sobre todo por el parque tecnológico y porque está visto que esperar a que otros actúen no siempre es fructífero, porque estamos como estamos.
Bueno, esto es una conducta del Partido Popular. El parque tecnológico es fundamental, siempre lo hemos entendido, pero lo que hace el Partido Popular en Burgos es al final señalar ese problema, decir que es lo que no está permitiendo a la ciudad crecer, mientras ellos no hacen absolutamente ninguna política por la creación de empleo. Permite un ejemplo. Cada año más o menos en los últimos años se han destinado 150.000 euros que iban destinados a las pymes y al fomento del empleo. El Partido Popular en Burgos lo destinaba al CEI. El CEI, que es una entidad dependiente del Partido Popular. Al final eran 150.000 euros que el Partido Popular destinaba del empleo a crear empleo para los suyos. Tenemos, por tanto, que recalcular todo esto y también evitarlo, como es evidente. Nosotros le hemos intentado meter mano y lo vamos a seguir haciendo. Con nosotros esto terminará. Mientras el Partido Popular señala el parque tecnológico, ellos no hacen nada. Y lo poco que hacen es para pagar los sueldos de los suyos. Creo que es fundamental reorientar la cuestión del empleo en el ayuntamiento con las medidas que decía anteriormente. Si hablábamos antes de grandes apuestas y de una forma de gobernar del Partido Popular, lo que está claro es que la corporación municipal resultante de estas elecciones va a heredar un problema con el estadio municipal del Plantío. Sí. La situación es la que es. No sé cómo plantea Podemos que se pueda abarcar la cuestión, y lo digo porque el otro día adelantabas además que se está trabajando por parte del equipo de gobierno en una nueva prórroga. Hay ya un sobrecoste millonario de la obra y esto puede supeditar parte, ¿no?, de los fondos al final, que en la gestión, sobre todo en materia deportiva, entiendo que se pueda realizar en esta segunda mitad del año. Uno de nuestros proyectos era que Burgos fuera capital europea del deporte en el 2021. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque queremos poner una fecha concreta para para modernizar todo el deporte base de la ciudad. Por cada 4 euros que recibe el deporte de élite, 1 euro va al deporte base. Apostando por el deporte base, tenemos también, pues bueno, una ciudad fuerte, una ciudad que permite a los más pequeños seguir con el deporte, a los más mayores y demás. Una ciudad, por tanto, moderna, una ciudad del cambio. Lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos años es concentrar todas las inversiones que iban destinadas a deporte fundamentalmente en dos. El Coliseum, que sigue pidiendo dinero, es una obra a medio terminar, y el Plantío, donde se adjudicó una obra por 5 millones de euros y tenemos ya un sobrecoste que ronda los 800.000 euros. Y es la obra del Escorial, cada una de las dos es la obra del Escorial. Por tanto, nosotros lo que entendemos que tenemos que hacer es, primero, una auditoría de esa obra, del Estadio del Plantío, saber exactamente dónde se ha producido los desvíos del Partido Popular, saber a quién les tenemos que pedir responsabilidades y luego, por otra parte, el dinero del ayuntamiento que vaya destinado al deporte, que vaya destinado casi al 100% al deporte base, que es lo que nos permite cimentar, pues bueno, una buena institución que apoye al deporte. Entiendo, por lo tanto, acabar el proyecto según está planteado, pero no avanzar en rematar esa remodelación, por decirlo de alguna forma. Yo creo que no podemos seguir más allá. El planteamiento que hizo la calle con el Estadio del Plantío fue un fracaso, nadie lo quería, no lo querían los clubes de deporte base, no lo quería la ciudadanía, no lo quería ni siquiera el propio club, y había otras prioridades. Las prioridades es el campo de fútbol de Capiscol, es poner una ambulancia en Pallafría, es darle un uso al velódromo de San Cristóbal, darle también rehabilitar el polideportivo de San Pedro San Felices, y podemos seguir con un largo etcétera. Nadie quería ese proyecto y se empeñó Javier Lacalle porque al final no tiene otra manera de hacer política que las grandes obras. Y ha sido un fracaso, eso ha sido así. Por tanto, tenemos que terminar esa obra porque no la podemos dejar a medio hacer, pero creo que es fundamental hacer esa auditoría, poner blanco sobre negro y pedir responsabilidades. Y luego, cuando se termine esta obra, apostar por el deporte base, con el objetivo de que hayamos podido hacer esa apuesta por el deporte base y la modernización de las instalaciones municipales en su conjunto en la ciudad para 2021. ¿Quién debe utilizar el Plantío, Raúl? Y es una pregunta que te hago porque también hay algún miembro de la candidatura, en este caso de Podemos, que ha defendido en esta legislatura, desde otra formación, que fuese utilizado en exclusividad y sin pagar, en este caso, por una entidad privada. ¿Debe ser una entidad privada la que tenga la exclusividad de una dotación municipal? ¿Debe estar abierto a otros equipos? ¿Debe primarse el interés público de otros equipos? ¿Cuál debe ser el futuro del estadio?
Yo lo tengo claro, siempre hay que primar el interés público porque al final es una instalación municipal. Yo creo que simplemente tenemos que deshacer el nudo gordiano, desde mi punto de vista. ¿Cuál es ese nudo? Es el campo, el césped. En el momento que hayamos podido hacer una inversión, hacer un césped moderno, adecuado, con un drenaje, bueno, al final modernizar el campo de césped, que es lo que más sufren los partidos, ya a partir de ahí podemos abrirlo a otras competiciones, a otros clubes. Ya no habría ningún tipo de problema. Y si hablamos de utilización de dependencias deportivas, hablabas antes del refuerzo, ¿no? Del deporte base. Esa es la política que quiere seguir a partir de ahora Podemos, es decir, que todos puedan utilizar las dependencias municipales, porque tenemos una ciudad repleta de dotaciones, muchas de ellas, cierto es que requieren inversiones. Es hacia ahí, hacia donde debe ponerse el foco, la utilización de todos al final de esos recursos que dispone el ayuntamiento. Lo que pasa es que los recursos son muy pocos. Nos vamos al Talamillo, cada vez que llueve hay goteras y no lo pueden utilizar los clubs. Nos vamos a la inversión de 200.000 euros del Partido Popular en el 2008 en el campo de fútbol de San Pedro San Felices. Los niños no pueden entrenar ahí. Los otros 200.000 euros que se gastaron también en los campos de tierra de Capiscol, y los niños no están entrenando en Capiscol, se están yendo a Castañares. En el momento que tengamos unas instalaciones modernas, actualizadas, podremos incluso devolver a los clubs de los barrios a los propios barrios. Hay que mantener entonces, ¿no?, aquello que tenemos, y me refiero sobre todo a las instalaciones. Lo mencionabas, sí, y yo sé que es un tema del que se podría hablar mucho, pero como el tiempo es limitado, mencionabas esa candidatura europea en el año 2021, precisamente para posicionar a Burgos en el ámbito deportivo. ¿Qué supondría un reconocimiento de estas características para la ciudad y en qué consiste exactamente ese título? Lo digo porque, sobre todo a través de redes sociales, ha tenido una gran repercusión, ¿no?, una gran aceptación, por lo menos por lo que he podido ver en las últimas horas. Lo cual me alegro. El primer objetivo es que en 3 años tenemos que tener todas las instalaciones modernizadas. El segundo objetivo para 2021 es que por cada euro que se invierta en el deporte de élite, uno se invierta en el deporte de base. Y el tercer objetivo es promocionar el deporte de base. Si llegamos con estos 3 objetivos a 2021, tendremos la capacidad suficiente para concurrir a la capital europea del deporte. ¿Y qué nos permitiría esto? Primero, un gran apoyo por parte del Parlamento Europeo, con financiación, con promoción de la ciudad y demás. Burgos sería un referente a nivel europeo del deporte, de las bondades del deporte, lo cual no es poco, y sobre todo pues sería poner a Burgos en el mapa, no solamente de España, sino de Europa, lo cual es un logro enorme, pero fundamentalmente sería el apoyo del Parlamento Europeo, con financiación y con promoción. He dejado el ámbito de las personas para el final de la entrevista, porque sé que podríamos estar hablando largo y tendido de cada una de estas propuestas, sí, pero te he escuchado en varias ocasiones decir que precisamente deben ser ellas, las personas, los burgaleses, los que deben ser los protagonistas de ese cambio en la ciudad. Y sí que quiero que me desgranes algunas de las propuestas que tienes para ellos, porque habrá mucha gente que esté preguntándose estos días en casa, bueno, si Podemos logra la gobernabilidad o gobierna, ¿se van a bajar impuestos? ¿Vamos a tener más recursos? ¿Qué va a pasar con la acción social? ¿Qué va a pasar con esos servicios que tanta gente demanda en la ciudadanía y de los que al final, de una forma o de otra, bien por una competencia directa o por unas competencias derivadas, tiene que hacer también gestión, ¿no?, la corporación municipal? No, evidentemente. Nosotros, al primer reto que nos queremos afrontar es algo muy sencillo. 287 millones de euros de la deuda que ha creado la Gran Coalición y el Partido Popular. Tenemos que hacer ese reto. Y nosotros, ya sabe la gente cómo gobernamos, siempre gobernamos mejor que la derecha. Los proyectos de cambio lo que han planteado en sus municipios es: podemos hacer frente a la deuda sin que se suban impuestos a la ciudadanía y además aumentando el gasto social. Va a ser el primer objetivo. Y luego, poco a poco, tenemos también que modernizar el ayuntamiento. Es un ayuntamiento que huele a naftalina, el cual la gente no se siente vinculado con él, lo ve más un problema que una solución. Y esto es algo muy sencillo. Nosotros planteamos un ayuntamiento abierto, donde, por ejemplo, cuando una pyme va a tramitar una licencia para abrir un local o un negocio, no tenga que esperar prácticamente 2 o 3 meses. Queremos hacer una administración ágil. En 7 días, que es nuestro reto, tendrá su licencia y podrá ponerse en funcionamiento, porque es bueno para Burgos y para su sector productivo. Ya hemos hablado antes de Burgos como capital del castellano, una herramienta fundamental para dinamizar la economía y la cultura de la ciudad.
Planteamos también la gran operación del silo de Capiscol, ¿no?, como un referente al final de los proyectos que planteamos para los barrios. También planteamos, por ejemplo, la rehabilitación del casco del antiguo pueblo de Gamonal. El antiguo pueblo de Gamonal tiene que ser también destinado a un espacio de dotación, una especie de viveros para empresas, para aquellos jóvenes que quieran hacer el emprendimiento, o también como una zona, pues bueno, de ocio y cultura para rehabilitar los barrios. Planteamos también un ayuntamiento verde a través de ese plan V de Burgos que decía antes, de la transición energética, primero para hacer una ciudad moderna y verde y luego también para la creación de empleo. Planteamos una ciudad morada, una ciudad feminista, de igualdad, y tenemos que hacer políticas también destinadas a esto. Queremos implementar en los primeros meses de gobierno un plan pensado, primero, para empoderar a la mujer y segundo, para permitir la conciliación de la vida personal con la laboral. Por eso planteamos dos medidas muy sencillas en esto, de las muchas que planteamos. Es que tenemos que plantear escuelas infantiles, las municipales, gratuitas, y queremos poner en funcionamiento la escuela infantil de Río Vena y crear una nueva escuela infantil en el S4, aparte de modernizar todo lo demás. Tenemos que hacer también una apuesta por los centros cívicos, aumentar los horarios y la programación para los niños y los más mayores. Ese plan de choque, ese plan de familia, lo tenemos que hacer cuanto antes, porque es apoyar a las familias, apoyar a las mujeres y también a los mayores. Y con los mayores una última medida, si me lo permites. Es que a pesar de que desde el Gobierno nacional hemos conseguido desde Podemos, pues bueno, que se recuperara un poco su poder adquisitivo, tenemos que seguir compensando al ayuntamiento la generosidad que han tenido nuestros mayores. Por eso queremos reducir, eso sí, los precios de los servicios que reciben por parte del ayuntamiento para que tengan mayor nivel adquisitivo. Podría seguir con un largo etcétera, pero simplemente la última cuestión, la movilidad. Para tener una ciudad moderna, una ciudad de cambio y una ciudad que se parezca cada vez más a Europa, tenemos que hablar de una movilidad sostenible, tenemos que apostar por los autobuses urbanos, tenemos que apostar en montar una red municipal de bicicletas eléctricas, por los carriles A30 y los ciclocarriles, pero sobre todo también planteamos un servicio de autobuses que se ajuste a las necesidades de la gente. Y te lo explico de una forma muy breve. Tenemos que apostar por el autobús búho, tenemos que apostar de apoyo a las mujeres por las paradas a demanda y también planteamos la gratuidad del autobús a los menores de 30 años. Hablamos de una importancia dentro de la ciudad del tejido asociativo muy destacada. Por aquí pasan muchísimas asociaciones y colectivos prácticamente cada semana. Se aprende mucho. Aquellos que pasan por aquí sí que muestran cierta incertidumbre, sobre todo en la prestación de aquellos servicios, precisamente por determinadas políticas que se han venido realizando. Hay que hacer una política por el tercer sector o con el tercer sector. Quiero decir, al final esas políticas que vayan dirigidas al tejido asociativo debe hacerse de la mano, debe escucharse, debe avanzarse para evitar escenas como la de este año en la que aquellas subvenciones de las que dependen muchísimas personas en la ciudad estén bloqueadas y caigan en la incertidumbre. Bueno, el Partido Popular, sobre todo Javier Lacalle, lleva 8 años bloqueando el ayuntamiento. No puedo decir el nombre, pero hay una asociación muy importante que trabaja pues, con personas de riesgo, que llevan estas personas en su asociación 2 meses sin cobrar, porque los convenios del ayuntamiento no se han cumplido y ellos siguen prestando pues, el servicio tan necesario que tienen. Esto tiene que terminar, tenemos que hacer una administración ágil y sobre todo una administración que piense en el tercer sector como un sector necesario de empoderamiento de la ciudadanía, a la vez que es un nuevo sector también para crear nuevos puestos de trabajo. La dependencia de nuestra ciudad es totalmente necesaria, llevar a cabo estas políticas de empleo. Tenemos una población cada vez mayor, una población más dependiente y este ayuntamiento se está quedando muy atrás. Tenemos que apostar por ayuda a domicilio, tenemos que apostar también por la ayuda a nuestros mayores, por los programas de envejecimiento, los programas de inclusión, incluso también a aquellas empresas de carácter social que se están creando y que es totalmente necesario apoyarlas. ¿Europa hacia dónde va? Hacia la economía circular. ¿Dónde va este ayuntamiento?
va a la economía de los 30 o de la década de los 40. Y por eso también nosotros hacemos una apuesta muy fuerte por la economía social. Estas empresas, que son empresas del servicio, empresas que se destinan a la dependencia, planteamos desde el ayuntamiento darles las herramientas para que se sigan desarrollando. Y también planteábamos, por ejemplo, hacer estos microcréditos que permitiría apostar por las pymes innovadoras, pero también por las pequeñas empresas que se dedican a estos sectores. Raúl, la gente nos está viendo y durante las próximas semanas, durante los próximos días van a escuchar muchísimas propuestas, muchísimas acciones, muchos discursos, también a través de Canal 54 de los candidatos. ¿Por qué tienen que votar a Podemos en las elecciones del día 26? Podemos es cambio, lo hemos demostrado, hemos hecho una oposición certera, le hemos puesto entre las cuerdas a la derecha, les tenemos metidos en el Tribunal de Cuentas con denuncias, hemos hecho lo que teníamos que hacer y la gente no lo reconoce. En abril dijimos, España dijo que no a la involución, no a la España en blanco y negro y dijo que sí pues a las políticas del medio ambiente, a las políticas del empleo digno, del feminismo, por tanto, de las políticas de avanzar, del futuro. Tenemos ahora el reto de mayo, tenemos mimbres. Es posible y creo que hay que apostar por el cambio y no hay otra formación política que plasme mejor el cambio que Podemos. Raúl, gracias por estar con nosotros este rato. Vamos a estar muy pendientes del resto de propuestas que vayáis desgranando durante los próximos días y actos que vayáis teniendo en los diferentes escenarios de la ciudad y, por supuesto, de lo que suceda ese día 26 de mayo. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos.